Bueno, buenas tardes, gracias, bienvenidos a este webinar que se llama Poner en marcha tu retiro. Los felicito en principio por estar acá, por la intención que tienen de accionar para su futuro que sea mejor y le doy las gracias por darme su tiempo, ¿no? Porque la realidad es que el tiempo es el activo más valioso que nosotros tenemos, así que eso no se recupera y por eso les doy las gracias por haberse tomado el tiempo de estar acá hoy, ¿sí? En principio, les voy a contar quién soy. Algunos de ustedes me conocen más y otros un poquito menos. Pero bueno, mi nombre es Silvina Acevedo, yo soy asesora y educadora financiera, estoy matriculada por CNB y me dedico a acompañar a las personas en el camino de la planificación, ¿sí? Tanto en el mercado de capitales como en el mundo de la criptoeconomía. Y otra de las cosas que hago es que participo en proyectos educativos, enseñando sobre temas de finanzas y sobre el tema de las tecnologías emergentes como puede ser Bitcoin o blockchain y demás, ¿sí? Pero vamos a ir a qué es lo que nos trae hoy, ¿sí? La realidad es que el contexto global y local también cambió un montón. Entonces nosotros ya no podemos dar por sentado que el sistema previsional va a alcanzar, así que nos llama a que nosotros planifiquemos el retiro, ¿sí? O sea, esta planificación del retiro no es opcional, es una decisión que nosotros tenemos que tomar y es una decisión adulta. Entonces, lo bueno o lo que deberíamos empezar a hacer es empezar ahora, ¿sí? ¿Para qué? Para poder aprovechar, por ejemplo, el aguinaldo, que es una de las cosas que nosotros tenemos más a mano en este momento. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que el futuro ya llegó y que nosotros hay datos que no podemos ignorar, ¿sí? Entonces, hoy lo que vamos a hacer es no vamos a hablar de finanzas teóricas, sino que vamos a hablar de una realidad que es ineludible, que hay personas que prefieren no mirar, ¿no? Decir, bueno, esto no me va a pasar, no me va a tocar, pero la realidad es que esto es básicamente el futuro financiero de cada uno, ¿sí? Entonces, lo que nosotros consideramos algo que es un futuro lejano, porque cuando uno piensa en la jubilación, piensa en el momento en que uno no va a tener actividad, en que yo ya voy a estar, quién sabe, haciendo qué cosa, pero la realidad es que eso ya está en marcha, ¿no? Es algo que nosotros podemos accionar ahora. ¿Y qué es lo que está pasando? Que los datos duros lo que nos están indicando es que no va a ser el retiro que nosotros soñamos, sino que es necesario que nosotros empecemos a actuar hoy. Entonces, ¿cuáles son las claves o por qué decido empezar a hablar sobre este tema? Básicamente porque hay una realidad que tiene algunos datos que son claves y que nosotros tenemos que empezar a mirar, ¿sí? ¿Cuál es esta realidad? Primero que la longevidad no tiene precedentes, ¿sí? Lo que está pasando hoy, la esperanza de vida global, está aumentando cada vez más. Entonces, según las proyecciones que tienen la ONU, recientemente, una persona que nació en el 2050 va a vivir en promedio 7 años más que alguien que nació a principios del siglo, ¿sí? De este siglo. Entonces, vivir más, por un lado, está bueno, podemos prolongar nuestra vida, podemos hacer muchas más cosas o planear un montón de cosas, pero también es un desafío económico, ¿no? Y uno tiene que estar pensando en si los ahorros van a cubrir toda esa vida o solamente cubren una parte de lo que yo pensaba vivir, ¿no? O sea, cubren unos 15 años o llegan a cubrir unos 25 o 30 años más, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Con esta proyección futura se proyecta que la longevidad media del mundo va a seguir aumentando. Entonces, esto va a alcanzar alrededor de los 77 años, ¿no? ¿Y cuál es la esperanza de vida actual? 73. Entonces, esto a medida que vaya pasando el tiempo, estos datos de los 73 años son del 2024, ¿sí? No son datos lejanos, son del año pasado. Entonces, si yo estoy viendo que esto cada vez va a aumentar más y ya voy teniendo expectativa de vida, tengo que empezar a pensar qué es lo que puedo hacer, ¿no? ¿Qué otro dato que también es clave tengo que tener en cuenta? Que cada vez hay menos jóvenes sosteniendo el sistema, ¿sí? Para los que no saben, el sistema de reparto, como el que nosotros tenemos hoy en muchos países, se basa en que haya muchos trabajadores que estén activos sosteniendo a los jubilados.
El problema de esto es que es la relación de dependencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque en países como Argentina, la tasa de la dependencia de la vejez tiende a duplicarse para las próximas décadas. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber muchísimas menos personas jóvenes para sostener a cada jubilado que haya, ¿no? Otra clave o otra cuestión que yo tengo que tener en cuenta es la presión sobre las cuentas públicas. ¿Qué es lo que pasa? El Estado se encuentra frente a un dilema con esta situación que es un poco como imposible de resolver, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que aumenta la edad jubilatoria o sea, qué es lo que tendría que accionar o qué cosas tendría que hacer? Por ejemplo, aumentar la edad jubilatoria. La otra cosa que podría hacer es reducir las prestaciones, ¿sí? Es decir, reducir lo que puede dar, que esto ya lo estuvimos viendo ahora, que bueno, sacaron un montón de beneficios para los jubilados y demás, en cuanto a las bonificaciones de los medicamentos, por ejemplo, y ese tipo de cosas, entonces reducen prestaciones. Y otra cosa que pueden hacer es aumentar los impuestos a los que estamos activos, ¿sí? A los que estamos sosteniendo todo lo que está pasando los jubilados de hoy. Entonces, el último año, como les decía, nosotros ya estuvimos viendo que en diferentes regiones hubo intento de reformas previsionales, ¿sí? Haciendo ajustes o haciendo recortes y demás. Entonces esto no tiene que ver tanto con una ideología, sino que es una cuestión matemática, básicamente, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que los sistemas actuales se fueron diseñados en el siglo XX para una demografía que hoy ya no existe y cada vez va a existir menos, ¿sí? O sea, se va a ir modificando. Bien. Entonces, si nosotros ahora dejamos un poco los números atrás, ¿sí? De toda esta estadística y todas los estudios que se van realizando y demás, ahora hagamos un simple ejercicio, ¿sí? Que nosotros nos ponemos a pensar en la jubilación, como algo que no es abstracto, sino más bien que es algo que es lo que va a pasar o qué me va a pasar en mi vejez, ¿no? Entonces imagínense que ustedes se despiertan un miércoles como hoy, en el año 2045 o el año que me vaya a tocar jubilarme, y me pongo a pensar cómo va a ser ese día, ¿no? ¿Cuál es, por ejemplo, me puedo poner a pensar en relación a mis ingresos? O sea, ¿cuánto dinero yo voy a tener, o ustedes ven, en su cuenta bancaria en ese mes? ¿Les va a alcanzar para pagar el alquiler, las expensas, la comida, darse un gusto? ¿Ese ingreso que ustedes tienen es fijo o se puede complementar con algún trabajo? ¿Tienen la capacidad también para trabajar? O pueden hacer trabajos esporádicos, ¿sí? Porque la jubilación es demasiado baja y no les alcanza. Si yo me pongo a pensar, por ejemplo, en relación a gastos, yo en este momento, que me estoy despertando ahora jubilado, ¿tengo para comprar los medicamentos que son más caros? ¿Puedo pagar esa escapada que tengo ganas de hacer o estoy limitado solamente a las cuatro paredes de mi casa? Y si yo me pongo a pensar, por ejemplo, en relación a mi estilo de vida, puedo, por ejemplo, pensar si puedo ir al gimnasio, puedo comer en un restaurante que a mí me gusta, puedo llevar a mis nietos a comer la comida que quieren, o el presupuesto que yo tengo es tan ajustado que cada salida que hago es un dolor de cabeza. Y después también me puedo poner a pensar en los imprevistos y en la cobertura médica, ¿no? Si tengo una cobertura de salud, qué es lo que pasa frente a un accidente, si tengo que ayudar económicamente a un hijo, eh, o tengo un colchón para poder sostener cualquier cosa, alguna emergencia que podría llegar a surgir y que no esté dentro de mi planificación. Básicamente eso, ¿no? Ponerme a pensar qué es lo que pasaría si yo estuviese ya en esa situación. Entonces, esto eh, no es una escena de una película, ¿sí? Es la realidad que nosotros quizás podemos llegar a pensar en la situación que estamos hoy, lo que nos puede llegar a esperar, ¿no? Si nosotros no tomamos en control. Entonces, la diferencia entre una vejez en libertad y una vejez en dependencia se construye ahora, ¿ok? O sea, nosotros tenemos la posibilidad de construirlo en este momento. Entonces esto nos lleva a una pregunta que es clave, ¿sí? ¿Y cuál es esta pregunta? Básicamente, eh,
si ustedes se imaginan dependiendo del Estado, o sea, que el Estado los mantenga con el nivel de vida que ustedes tienen ahora, ¿no? O sea, dentro de 20 años, de 30 años, 40, ¿cómo cuando hoy día el Estado ya tiene que decidir si prioriza un subsidio, si prioriza, hoy justo publiqué una nota de que ya dijeron que no van a aumentar a los jubilados y demás, o sea, toman esas decisiones, el Estado toma esas decisiones para poder hacer que el país continúe. Entonces, ¿se imaginan ustedes dependiendo, o sea, cómo va a ser su vida si ustedes tienen que depender absolutamente de lo que suceda con el Estado, ¿no? Entonces, si la respuesta es no, o la verdad que me asusta o no estoy seguro, bueno, entonces la realidad es que este webinar está preparado para eso, ¿no? La buena noticia es que la realidad es compleja, pero que nosotros podemos tener una solución en nuestras manos, o al menos intentarlo, ¿no? Entonces, acá no vamos a encontrar o darlo, no quiero darles soluciones mágicas, porque la realidad es que eso no existe, ¿sí? Pero sí les voy a dar una hoja de ruta con herramientas que son concretas y que ustedes pueden incluirlo en su estrategia de ahorro tradicional, ¿sí? Así que bueno, simplemente nuevamente les doy la bienvenida y vamos a arrancar con los hechos concretos y qué son las cosas que están sucediendo ahora, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estos datos recientes y globales? Bueno, esto es lo que está pasando en Argentina principalmente, ¿sí? En la apertura nosotros vimos, o les hablé de una foto en grande, algo masivo, es decir, grandes rasgos de qué es lo que está pasando o cuáles son los puntos en los cuales está la situación, ¿no? Cuáles son los puntos claves de esta situación. Ahora lo que vamos a hacer es acercarnos a nuestra realidad con datos que son concretos, que prueban que el futuro provisional que a nosotros nos espera no es solamente una teoría, no es que a Sil se le ocurre decir esto y hablar de esto porque sí, sino que hay una certeza demográfica y económica, ¿no? Entonces acá lo que ven son tres mapas que simplemente muestran la evolución, o más bien, mejor dicho, la involución de qué es lo que pasa con la niñez en Argentina, ¿no? En el primer mapa, lo que nosotros vemos en el 2010 es que la población de 0 a 14 años representaba el 25,5% de la población. Mientras que en la segunda imagen, en el segundo mapa, ya vemos que se va decolorando un poco más y eso muestra qué es lo que pasaba en el 2022, ¿sí? O sea, esa población de 0 a 14 años se redujo al 22%. Y cuando nosotros pasamos a la tercera imagen, que está tristemente cada vez más, más clarita, se espera que en el año 2040 estos niños representen solamente el 14,3%, ¿sí? Entonces, esto lo que muestra claramente es que no es una cuestión de tener ganas o decir, ah, bueno, está pasando algo y nada más, sino que es lo que están mostrando los datos cuando se están haciendo los análisis en Argentina. Entonces, ¿esto qué es lo que significa? Básicamente, a ver, básicamente es que en Argentina nosotros cada vez tenemos menos cunas, pero más canas, ¿sí? Entonces, acá hay otro punto importante, hay un declive de la natalidad, ¿sí? Entonces, la tendencia de la baja natalidad en Argentina viene siendo totalmente sostenida y crítica. Entonces, las proyecciones lo que indican es que el número de nacimientos cada vez está más a la baja, ¿sí? Sigue esto bajando. ¿Y qué significa esto? Que hay menor cantidad de niños nacidos hoy que van a ser los futuros aportantes del mañana, ¿no? Entonces, esto yo lo puedo pensar que cada vez que hay menos niños va a haber una carga más importante sobre cada trabajador que va a ser exponencialmente mayor, ¿sí? Ahora bien, este gráfico que vemos acá es lo que nos muestra es la pirámide invertida, ¿no? Esto lo que nos muestra es que esta baja natalidad se combina con el aumento de la longevidad que nosotros ya habíamos mencionado. Entonces, el resultado es que es una pirámide poblacional invertida. Entonces, si ustedes ven la primera imagen, es más bien como un triángulo con la punta y las bases bastante bien anchas o grandes. Y el resultado es que
en lugar de tener una base ancha de jóvenes sosteniendo la cima que es más pequeña, donde estarían los jubilados, la base cada vez se va achicando más. Fíjense en la segunda imagen donde la cima se va agrandando un poco y la base se va achicando, ¿sí? Esto significa que cada vez hay menos aportantes por cada jubilado, ¿ok? Y fíjense ya en la tercera, cuando uno ya hace una proyección, directamente cada vez está más pequeña y se va ensanchando más en la cantidad de gente que hay con longeva, ¿no? O sea, gente grande. Entonces, esto, lo que los argentinos muchas veces nos quejamos, ¿no? O sea, decimos, bueno, o le echamos culpa al ministro de Economía de turno y demás, pero esto no es una crisis que es exclusiva de Argentina, ¿sí? No es que esté defendiendo a nadie, pero es una realidad, ¿sí? Esto es una tendencia global que los países desarrollados ya están teniendo y están intentando enfrentar, ¿no? Entonces, los datos de la OCDE nos dan una muestra o una prueba clara de qué es lo que está pasando. Entonces, ¿qué es lo que ven o qué es lo que surge de los análisis que va haciendo la OCDE? Que hay un aumento de la población de más de 65 años, ¿sí? Entonces, en las próximas décadas, la proporción de personas mayores de 65 respecto a las personas que en edad de trabajar va a aumentar drásticamente. Entonces, ¿esto qué hace? Eleva el costo fiscal, es decir, cuando nosotros estamos trabajando nos van a sacar obviamente muchísimo más dinero para poder sostener eso. Entonces, ahí es donde hay más presión sobre las pensiones públicas en todos los países que son miembros de la OCDE. Después nos muestra también que hay un riesgo estructural del sistema, ¿sí? O sea, este sistema previsional enfrenta estos riesgos que estábamos hablando, que son un triple riesgo. ¿Qué significa esto? Que hay una menor cantidad de aportantes por jubilado, como vimos, que la deuda pública compite por los recursos, es decir, de algún lado hay que sacar la plata y si no hay gente que esté aportando, evidentemente algo tengo que recortar. Y después que hay gastos crecientes en salud y pensiones, ¿sí? Que es lo que habíamos mencionado antes de que están sacando bonificaciones de los medicamentos y demás. Entonces el sistema es estructuralmente insostenible, ¿sí? En el formato que está actualmente. Entonces la cuenta siempre la paga el jubilado con el valor de su haber, que es lo que está pasando ahora y es lo que están indicando de que no van a hacer un movimiento el año que viene, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que termina pasando o cómo los países intentan hacer frente a esta situación? Ajustando, ¿sí? Con estos ajustes que son inevitables. Entonces, por eso nosotros vemos como una tendencia global que hay muchos países y sistemas que ya están revisando la edad jubilatoria. O reducen los beneficios o aumentan los requisitos para poder sostenerse y lo que se espera es que este sistema, o sea, que esto no sea en un sistema, en el nuestro, en el argentino, una excepción, sino que simplemente, si yo creo eso, es ingenuidad, porque la realidad es que todo esto está en marcha y hay una necesidad de ajuste que es inevitable, ¿sí? Entonces, la tendencia global en los países que componen la OCDE, que les venía diciendo ahora, ¿qué es lo que están viendo? Que hay una revisión constante de los sistemas de reparto, ¿sí? Ellos están solicitando a estos miembros de la OCDE que empiecen a revisar qué es lo que está pasando con su sistema, ¿sí? Por esto que veníamos hablando, que hay un aumento de la esperanza de vida y hay una disminución de la tasa de natalidad. Entonces, como hablamos anteriormente, el problema es que la base de los trabajadores, o sea, es decir, los aportantes, se achica, mientras que la cima, es decir, de los beneficiarios, los jubilados, se agranda y vive más tiempo, ¿sí? Entonces, la solución recurrente, ¿qué es lo que vienen haciendo los países? ¿Qué vienen implementando? ¿Sí? Algo que se llama un trío de ajustes. Esto que les decía anteriormente, aumentar la edad de retiro o, por ejemplo, reducir los beneficios o incrementar los requisitos y los años de aporte, ¿sí? Entonces, ¿qué hace OCDE? Está constantemente hablando con sus miembros para poder implementar alguna reforma que esté ligada a la esperanza de vida para que puedan garantizar la sostenibilidad fiscal.
Entonces vamos a ver puntualmente qué es lo que está pasando para correrlos un poco de Argentina, ¿no? Porque si no es como les decía antes, uno tiende a pensar que, bueno, Argentina hacemos siempre las cosas mal y bueno, no es tan así, digamos, no en este caso al menos. Entonces, ¿qué pasa en Estados Unidos, por ejemplo? En Estados Unidos la edad jubilatoria completa, ¿sí? Algo que se llama el full retirement, para la mayoría de los nacidos a partir de 1960 es de 67 años. Pero ¿qué hacen ellos? ¿Sí? O sea, ellos permiten que uno se pueda jubilar a los 66 para quienes tengan el full retirement de 67. Entonces, si yo me jubilo a los 66, que ellos me dejan hacer eso, implica que me van a reducir permanentemente el cheque mensual del Social Security, ¿sí? De cómo les pagan a ellos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Yo me puedo jubilar a los 66, pero me dan un 6,7% menos de lo que me deberían dar si yo me hubiese jubilado a los 67, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy haciendo un retiro anticipado. Pero después les dan otra opción. Si yo, por ejemplo, me jubilo a los 71, no existe un requisito en sí de 71 años, pero sí hay un incentivo a la demora. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Por cada año que yo pospongo la jubilación, ¿sí? Entonces no voy ni a los 67, ni a los 66, 8, perdón, 69, 70, así hasta los 70 años, voy acumulando créditos por retraso. Entonces, esto lo que hace es que aumenta el beneficio anual en un 8%, ¿ok? Entonces, yo me retiro a los 66, cobro algo. Si yo me retiro a los 67, voy a cobrar un determinado número. Si lo hago a los 68, voy a tener un 8% anual de estos créditos de retraso que me va dando el Estado por no jubilarme antes de tiempo, ¿sí? O por, en este caso, demorar la jubilación. Si alguien tiene, por ejemplo, el full retirement de 67, que se jubila a los 70 años, es decir, yo me podría jubilar a los 67, no lo hice, me jubilé a los 70, recibe más o menos un 124% de beneficio completo, ¿sí? Entonces, eso es un aumento claramente significativo, o sea, la diferencia entre jubilarse a los 66, que era reducido, y a los 70 que es aumentado, es enorme, ¿sí? Pero eso implica que yo tengo que poner esfuerzo y tengo que trabajar más. Entonces, ¿de dónde sale esta proyección, esta cifra de los 71 años? Surge como una proyección o recomendación para las generaciones futuras, ¿sí? Algo que está pasando en otro país, que ahora lo vamos a ver, que van a necesitar trabajar más tiempo para alcanzar el mismo nivel de vida que los padres. Entonces, vamos al siguiente país. El país del que vamos a hablar es España, ¿sí? Que también los argentinos muchas veces idealizamos mucho lo que está pasando, o vivir en ese país más bien. Y hay un estudio de la Fundación BBVA y un Instituto Valenciano de Investigación Económica que que publicó algo en julio del 2025 y que concluyó que debido a que los jóvenes se incorporan más tarde al mercado laboral y las carreras de cotización son más cortas, es decir, aportan menos cantidad de años, la generación joven de España tendría que retrasar la jubilación hasta los 71 años para mantener la misma tasa de reemplazo, ¿sí? Es decir, la relación entre la primer pensión y el último salario de las generaciones actuales. ¿Y esto cuándo va a ser? Esta proyección se va a aplicar a los jóvenes que se jubilarían más o menos en el año 2065. ¿Ok? Entonces ahí ya está mostrando España también que la edad promedio va a ser 71. ¿Ok? Después tenemos otro caso, que es el caso de Francia, que este es un ejemplo reciente y es visible de la resistencia social que hay ante esto, ¿no? Ante estos ajustes que son inevitables. Entonces, hubo una reforma en el 2023 y el gobierno impulsó de forma totalmente impopular elevar la edad mínima legal para jubilarse, ¿no? O sea, pasó de 62 años a los 64 de una que iba a ser de una forma gradual para el 2030. Y también lo que hizo fue acelerar el aumento de los años de cotización que yo necesito para obtener una pensión completa. Pero ¿qué es lo que pasó? O sea, si bien esto se aprobó y dijeron que sí, se iba a empezar a implementar,
La situación actual, a diciembre de 2025, es que recientemente los diputados franceses votaron a favor de una suspensión de esta reforma de pensiones que habían adoptado en el 2023 como parte de un acuerdo político, ¿sí? En una discusión presupuestaria que están teniendo sobre seguridad social, que bueno, en Argentina en este momento también estamos ahí con una plena discusión de presupuesto y demás. Entonces, esto lo que demuestra es la constante tensión política que generan estos ajustes, ¿no? O sea, porque obviamente uno no quiere trabajar más cantidad de años, pero es una realidad y es evidente que está pasando en todos lados a nivel mundial. Y les traje este país, que es Canadá, que esto es un ejemplo de lo que vamos a ver ahora, ¿no? O sea, el sistema canadiense en sí no está completamente agotado, pero porque se maneja de una manera diferente, ¿sí? Ellos que hacen, crean un ahorro complementario y que eso lo que les permite es asegurar un buen nivel de vida. Entonces, ¿cuál es el rol del ahorro? Si bien el sistema público es robusto, el que tienen ellos, la pensión del gobierno no, muy pocas veces alcanza realmente para mantener el estilo de vida previo. Entonces, ¿qué es lo que hacen las autoridades y los asesores financieros? Promueven activamente el ahorro y la inversión personal. ¿Ok? Tienen acá unos términos, el RRSP o el tax free, que el TFSA, que lo que hacen ellos es que el gobierno directamente les reduce impuestos o les saca impuestos para que ellos puedan invertir y complementar los ingresos de retiro, ¿sí? Entonces, en conclusión, la jubilación en Canadá es vista como si fuese una mesa de tres patas donde existe la pensión pública, también existe el ahorro laboral del empleador, porque uno puede pedir, perdón, al empleador que retire parte del sueldo para hacer un determinado aporte, y también lo que yo pueda ahorrar, a invertir de forma personal, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa con nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en Argentina, más allá de